Cuando era muy pequeña, mi madre pensó por un tiempo que yo era autista, porque me la pasaba dibujando y leyendo a solas. Para mí era natural perderme por horas en la biblioteca del colegio o encerrarme en mi cuarto a pintar retratos. Esas cosas me permitían escapar de la realidad estática que me rodeaba. Niñas que jugaban con Barbies y varones que jugaban con carritos. Pero mi madre quería con todas sus fuerzas que yo fuese un niño normal, para que no le preguntaran tanto, ¿por qué Roberto es tan raro? Recuerdo el diagnóstico de mi primer psicólogo. Roberto no es autista, simplemente es un niño especial. Claro que era especial, pero por razones muy distintas. Soy una mujer. Y por eso estoy en el registro civil donde fui presentada, reclamando mi derecho a la identidad. Quiero un nombre que le haga justicia a la persona que soy. Soy Tamara, soy venezolana por nacimiento, pero no tengo una identidad legal. Mis documentos muestran un nombre masculino que me niego a decir en estos tiempos, pero que tengo que mostrar cuando voy a un banco o cuando tengo que ejercer mi profesión. Nací en un sexo, he pasado a otro sexo y en Venezuela todavía, a diferencia del resto de América Latina, no se reconoce la identidad de las personas transexuales. Estamos apoyando aquí a mis hermanos gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros y protestando porque los poderes públicos pues no nos han tomado en cuenta en las leyes que se están legislando en la Asamblea Nacional. Ya estamos cansados y decimos basta. Con alcohol, con lesbianismo, con homosexualismo, con prostitución, con dinero. Ser transexual no es natural.
Creo que es la misma depravación del hombre que ha creado esta situación. Por aquí, bueno, pasa X de gente, toda clase de gente, lo que sea. Hombres transformados, mujeres con mujeres. ¿Vale? Porque esos son personas que prácticamente salen, hacen vida nocturna. Y ellos hacen su vida nocturna y casi siempre se mantienen en su grupo. No se relacionan mucho en la sociedad durante el día. Muchas de esas personas llegan a lo que es la diversidad sexual por llamar la atención, por abusos. Porque fueron a fiestas y le metieron el trago y los violaron. Pues yo soy músico y yo sé cómo es todo. Mucha gente comenta que es un cambio de hormona, que nace con una hormona más grande que otra, que por eso es que... Ya eso está clasificado, esas cosas, como una patología dentro del ambiente sexual. Le tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que, sin lugar a dudas, usted es homosexual. Eso es mentira, que un niño va a nacer afeminado. Es totalmente falso. Él, mientras vea la escuela que va a tener en su casa, mientras se le instruya con los valores que son los correctos, él va a ser una persona totalmente, por decirlo así, perfecta. La infancia pudo haber sido como la infancia de cualquier otra persona. La diferencia la sentía yo por dentro. Había un sentimiento interno que yo no sabía ni podía manejar en aquel tiempo. Tú decías, yo no soy así, yo soy como las niñas, pero no se podía ni verbalizar y ni siquiera conceptualizar. Me recuerdo a los 3, 4, no, un poquito más, quizás los 6 años, rezando en la noche, porque si Dios era todopoderoso, podía convertirme en niña en la mañana. Y después el grandísimo estado de angustia, porque si Dios me escuchaba, imagínate cómo le iba a explicar yo a mi mamá y a mi papá el día siguiente eso. Y es casi un odio que tú estableces con tu espejo, con tu imagen. Si tú cierras los ojos eres una persona y si lo abres eres otra. Solo me acercaba, por ejemplo, a chicas trans que estaban en situación de prostitución para preguntarles. Y entonces al mismo tiempo me llenaba más de culpa. Decía, bueno, entonces ¿cuál va a ser mi futuro? No tengo nada en contra del trabajo sexual, pero yo no me veo haciendo el trabajo sexual como única forma de vida. De fondo, si nosotros nos vamos al Código Penal, que existe no solamente en Francia, Alemania, en casi todos los países nórdicos, en Inglaterra, en Estados Unidos y en casi todos los países. Bueno, la doctora Tamara llega con su cartera, la deja sobre la mesa, es una cartera grande. Podría decir que ella es una integralidad de lo que es la mujer venezolana, ¿no? Con tesón, carácter, que no le importa decir qué es lo que piensa y cómo lo piensa. El aprendizaje con Tamara es un viaje, no solamente desarrolla la clase, sino nos abre los horizontes del mundo que estamos viviendo. Ella tiene su propia cruz y socialmente la ha vivido con mucha dignidad. Es algo atípico ver que en la Universidad Católica una persona con estas características esté dando clase. Todos los que estamos aquí sabemos que nada más el obtener sus conocimientos es un privilegio vivencial, pues. ¿Cómo está, señor Miguel? Hola. Deja de pelear. ¿Cómo estás? Nos vemos mañana. Dale.
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Ay, esta chinita, esta es la tuya, Johnny. Igualita. Buenas tardes. En la vida tienes que aprender que ser feliz es ser uno mismo. Mi nombre legal es Alfredo José Pérez, pero mi nombre verdadero y existente es Desiree del Carmen Pérez. Siempre cuando hay un nombre fuerte debe haber un nombre mariano que te proteja. Creo en la Virgen del Carmen y creo que ella es mi protectora y madre, pues. Que yo haya recibido o me hayan asignado un nombre legal que no corresponda a esta identidad que yo tengo es grave. Es grave porque no me da ese libre tránsito, ese libre desenvolvimiento y personalidad que yo quiero. En un principio te sientes gay, homosexual, no sabes explicarlo, pero tu cuerpo te va exigiendo, tu mente, tu pensamiento, que tú no eres homosexual, que tú quieres ser niña. Como una vez fui a una zapatería y elegí un modelo femenino, por supuesto, y el temor de decirle al vendedor, quiero ese zapato femenino, porque él me preguntó, ¿qué modelo quieres? Quiero ese modelo, y cuando él me lo baja, y me dio vergüenza conmigo misma, por no saber mi posición clara, decirle, sin que me lo preguntara, que era para una hermana mía, pues. Yo trataba de aparentar lo que no era, por de repente complacer a nuestros padres, porque también es algo duro para ellos. La gente los critica, mira lo que tú has traído, lo que tú has creado. Por lo menos cuando yo me inicié en la peluquería, yo compraba mis cosas con sacrificio y mi papá en una de esas batidas por acción masculina y decir no quiero tener un hijo maricón, me partió mis cosas, o sea, cosas que me hizo daño porque sabes que no tienes la culpa de haber nacido en realidad con un sexo que no va con tu identidad, pues. Se denomina transgénero a una persona que invoca la profunda convicción de que su auténtico género no coincide con la evidencia genital. Y como tal, asume los roles sociales que le corresponden, ¿no? No es un capricho, no es una moda. Aunque todavía no se ha determinado qué lo produce, los estudios más recientes apuntan a que este fenómeno se produce durante el periodo de gestación. Cuando la combinación cromosómica del feto es masculina, este desarrollará una gónada que comenzará a producir hormonas masculinas o andrógenos y hará que el cuerpo y los genitales sean masculinos. Cuando en cambio la combinación cromosómica es femenina, la producción de estrógenos determinará que el cuerpo y los genitales sean femeninos. Ahora bien, por alguna razón hay casos en los que, si bien el cuerpo se ha desarrollado de acuerdo al sexo determinado genéticamente, el cerebro no absorbe de igual manera las hormonas y por lo tanto se desarrolla del sexo contrario al físico. Es por esto que, aunque una persona corresponda físicamente a un sexo, se siente identificada con el género contrario. Si las cosas se hacen como se deben, no a la criolla y meter mano donde no se sabe, y se cuenta con un apoyo clínico, por un lado, y departamento psicológico, sea un psicólogo, un psiquiatra, un psicoanalista, esos especialistas de los procesos mentales analizarán el caso y determinarán fehacientemente que no es un capricho, un berrinche, porque me peleé con papá, por lo que sea, sino que hay una convicción profunda. Todavía recuerdo cuando me empecé a desarrollar.
Me quería morir. En vez de ver crecer mi pecho, veía crecer un pene. Y volví voluntariamente al psiquiatra, que trató de aliviar mi angustia con una buena dosis de antidepresivos. Entre todos me enseñaron a ignorar lo que sentía y traté de convertirme en el varón que querían que fuese para encontrarme con que entonces la gente pensaba que era una lesbiana tratando de ser un chico. Con esa pinta me costaba conseguir trabajo, pero sobre todo tener amigos. A la mayoría de la gente no le gusta andar con bichos raros. Después de casi un mes, finalmente la registradora pudo atenderme. Dice que mi caso es muy complejo y que lo mejor es que el registro municipal tome cartas en el asunto. Estoy pensando falsificar una cédula si pierdo el caso. Mi comportamiento, mi forma de vestir y todo lo demás era muy andrógina, era muy queer. Eso me causó muchos problemas porque cómo conseguir trabajo con esa pinta, entre comillas. Para una persona que viene teniendo un título summa cum laude de la Católica y un título summa cum laude en Derecho en París, era como que significativo, ¿no? Lo que me obligó a tratar de disfrazarme otra vez de hombre. Para ese tiempo llegó hasta el extremo de que me casé y todo. Tuve niños y todo. Cuando yo 1 año y pico, después de 2 años, le digo, fue algo bastante traumático. Hasta el punto de que, si bien hasta que ellos tenían como 6, 7 años, yo les pude ver, a partir de los 7, 8 años me resultó prácticamente imposible. Eso duele. Llegué a la conclusión de que me estaba matando. Me estaba matando el alma, me estaba convirtiendo en una persona gris, frustrada. Cuando ya, habiendo hecho varios años de terapia hormonal, estaba yo vestida con un flux, con corbata. Entonces voy a comprar algo y me dice la persona que vende, señorita, ¿qué quiere? Yo supe en ese momento que yo estaba lista. Desiree nace a los 20 años. Si nos ponemos, Desiree tiene 24 años. En las peluquerías es el lugar donde se escuchan todas las novedades. Es un lugar donde la gente se concentra y deja todas sus ideas, todas sus cargas, descargas, energías. Somos todos los que ellos quieren, sus estilistas, sus compañeros, sus amigos, sus psicólogos. Bueno, Raiza, te vamos a poner demasiado espectacularmente bella. Ven, un momentico, mi amor, porque tú sufres de tu cuello, tu cervical aquí, una almohadita, las cejas, ¿verdad? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Chévere, ¿qué te vas a hacer, Daisy? Mami, para ver si me lo puedes sacar. Dale, pues. Y cuéntame, ¿cómo te fue tu viaje al Barquisimeto? Bueno, chévere, mi amor. Gracias a Dios. Pero ¿cómo te abunde ese cabello, mujer? Un retoque de las patillas. Cuéntame de Kika, ¿cómo se portó?
No, ¿sabes que Kika se porta bien? Yo la llevo a ella en el puesto de adelante y en los pies. ¿Y no molesta? En su maletica, y ella no molesta para nada. Qué bueno. Y allá está Flippy, que me la quiere molestar, pero... ¿Flippy? ¿Quién es el Flippy, perrito? El otro perrito que... Ah, el de tu hermano, sí. Me la quiere molestar, pero Kika no se deja. Bueno, ya sabe que como es femenina y es todo eso, sabe que va a padecer después. He tenido en la vida un accidente, íbamos 7 en un vehículo, se mató una gran amiga. Y bueno, yo al estar en estado de hospitalización dije, es mi vida, ¿por qué no vivirla? O sea, ¿por qué vivir lo que la sociedad me quería implantar? ¿Por qué vivir un modelo? Es vivir. Gracias, Lili. Listo, la luz. En Venezuela no hay ámbito legislativo con respecto al reconocimiento de los derechos de las personas trans, específicamente en este caso de lo que es la identidad. La identidad para nosotras ha sido negada durante mucho tiempo. Podemos hablar en el contexto contemporáneo histórico, es que apenas estamos viendo una luz con la reforma de la Ley de Registro Nacional Civil. Se abre una gran posibilidad para el cambio de nombre de las personas trans. Esto fue anunciado por todos los medios, por la diputada Iris Varela en el momento de aprobación de esta ley, que las personas transexuales a partir de ese momento iban a tener el derecho, la posibilidad de cambiarse el nombre. Somos ciudadanas sujetas de derecho y por eso estamos exigiendo que se nos reconozca el derecho a la identidad. Esto no se ha hecho efectivo en Venezuela por la homofobia de algunos diputados y algunas diputadas que se dicen revolucionarias de la boca para afuera, pero en realidad tienen una mentalidad pseudo religiosa y una mentalidad adscrita a la más extrema derecha. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás, Tamara? Qué bueno, por fin llegaron. No. ¿Cómo estás, amiga? Chévere. Sí. Mejor imposible. ¿Cómo estás? Amor, ¿cómo te la pasaste? Igual. Hola, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Bueno, gracias por haber venido. Y es que yo estoy sumamente preocupada por la situación que estamos pasando las personas transexuales en Venezuela. Yo siento que soy una extranjera sin papeles en mi propio país. Por lo menos yo he sido muy vejada a nivel de identificación. En entes como Nidex, cuando me obligan a masculinizarme, ¿cómo podemos hacer que yo quiera salir así como me está viendo todo el mundo? Sin necesidad de que me obliguen a que tienes que recogerte el cabello, tienes que lavarte la cara, nada que te dé un vestigio femenino. Cuando te entregas tu cédula de identidad, en el banco te piensan es que te robaste la cédula. Ay, ya. Porque tú no eres el dueño del cheque. Sí, es que estamos incapacitadas de ejercer los derechos más fundamentales. También en clínicas privadas he llegado 8 de la mañana, me han atendido a las 7 de la noche, supuestamente por problemas con el seguro, que no es ningún problema por el seguro, sino que cuando doy mi cédula y ven que el nombre no está de acorde con mi aspecto físico, se ponen a dar vueltas y vueltas y vueltas. O sea, uno puede morirse por el simple hecho de que en tu cédula diga María Pérez, pero parece que te llamas Pedro José. Nosotros somos hombres y mujeres. No necesariamente tengo que presentarme, hola, mucho gusto, yo soy transexual masculino. Exactamente. El que no está en nuestros calzones no sabe que realmente lo que significa el carecer de identidad. ¿Cuál es el estándar internacional hoy en día en materia de personas transexuales? ¿Qué es lo que se busca? Garantizar la igualdad. Igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de deberes. ¿Cómo? Con el otorgamiento de una nueva partida de nacimiento, el otorgamiento de nuevos documentos de identidad, cédula, pasaporte. Es lo que sucede en el Reino Unido, en España, en México, en Uruguay, por vía jurisprudencial en Argentina, en Chile, para no citarse en algunos países. Donde está la traba en este momento es en la Asamblea Nacional. Entonces, en la Asamblea Nacional actual, casi más de la tercera parte son evangélicos. Entonces, por eso es que ahí no se puede entrar. Porque lamentablemente ellos lo único que piensan cuando oyen gay, lesbianas, transexuales, transgénero, es en los genitales. Imagínate,
el gobierno, religión, sociedad. Listo, suicidio. Yo lo que quería era informar que es posible, o se abrió un poquitico una vía de cambio de nombre, pero que no implica cambio de sexo, que es la ley orgánica de registro civil. Tú puedes solicitar el cambio de nombre, 1, cuando es infamante, 2, cuando da lugar al escarnio público, como hay un niñito que le pusieron el otro día Blackberry, y cuando, y aquí es donde está la puertica, cuando no corresponda al género. ¿Qué tipo de pruebas hay que llevar? Constancias médicas de hormonación, constancias médicas de que tu género no corresponde con tu sexo, cualquier cosa que tenga, que vaya demostrando que tú públicamente te presentas con un nombre distinto, pero de acuerdo con esta ley, ¿a quién pones tú a decidir? ¿Al señor o a la señora que está ahí en el registro de la Candelaria o en el registro de la parroquia X o de la parroquia Z? Con el riesgo de que cada uno decida de una manera distinta. Exactamente. Sí, si la discriminación es así aquí, con los registradores civiles, en Caracas, que es lo más abierto, imagínate cómo serán esos pueblitos por ahí. Tengo una duda. Según lo que dice la ley, hay un cambio de nombre, más no de sexo. Entonces, si anteriormente me llamaba Josefina, que ahora me llamo José, entonces donde dice estado civil no dice soltero, sino sigue diciendo soltera. Exactamente. Siempre me he preguntado de dónde vienen los estereotipos que han marcado nuestra sociedad. Si eres una persona que se ajusta a la vida que los demás establecieron para ti, mereces ser feliz. Pero si te atreves a ir contra la corriente, mereces ser castigada. Nadie supo explicarme bien dónde queda el registro municipal. La dirección es complicada. La verdad es que no sé si estoy preparada para saber la respuesta. Según la registradora, cambiar el nombre a un niño a quienes sus padres llamaron Pincel es fácil, porque simplemente se alega que ese nombre lo somete al escarnio público y se cambia como dice la ley. Pero piensa que mi asunto es más complicado porque estamos hablando de cambiar un nombre masculino a uno de mujer. Que entiendo que para ella sea un caso difícil. Ella no estuvo allí para ver a mis padres llorar de la desesperación, sin saber qué hacer conmigo. Yo no entendía nada. Pensaba todo el tiempo, ¿por qué tanto escándalo si no le estoy haciendo daño a nadie? Ha pasado más de un mes desde que introduje mi petición. Un proceso que en teoría debe durar 8 días ya va para 40. Aquí estoy ante el registrador municipal. Me dice que todavía no hay respuesta, pero que me quede tranquila, que no será necesario llegar a tribunales. Aló, Tamara, ¿es Victoria? Hola, ¿cómo estás tú? Bueno, saliendo del registro municipal, que me mandaron para acá, pero todavía no está lista la respuesta. Hasta que no tengamos un papel en la mano no sabemos qué vamos a hacer. Claro, pero ya vamos para 2 meses y no me han dicho nada. No te angusties por ahora. Tienes que confiar en que eso sucede si no sucede. Iremos al tribunal y ya veremos. ¿Ok? Bueno. Eso fue, cuídense. La verdad es que la ley no estipula nada de los transgéneros o los transexuales. De hecho, hay un ejemplo en Venezuela, que es, no sé si conocen a la profesora Tamara Adrián, que da clases en la Universidad Central de Venezuela, y ella todavía no ha logrado poderse cambiar el nombre. Porque es que no está claro la regla del juego.
O sea, ellos tienen una condición, digamos, especial porque tienen otro género o se cambiaron de género. ¿Cómo yo le acepto un documento a una persona o inicio un procedimiento administrativo para cambiarle el nombre si efectivamente no se lo puede aplicar conforme a esta ley? Ya con haber nacido, ya tú estás identificado. Una persona que biológicamente es hombre, constitucionalmente se interpreta como hombre. La verdad es que si a mí me llega una persona con un nombre que no corresponde al género de la persona, se le debería de cambiar su nombre, pues, porque va en contra de su género y eso es lo que dice la ley de registro civil. La norma te dice o que no se corresponda con su género. Ahí tienes tú la respuesta. Yo no soy quien para quitarle un derecho a ningún ciudadano y a ninguna ciudadana. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe la discriminación. Nosotros, como autoridades que somos garantes de esos derechos y deberes constitucionales. La responsabilidad del Estado la tiene efectivamente la Asamblea Nacional. Ellos son los que tienen que legislar con respecto a esa materia. La población sexodiversa no es una población extraterrestre. Nosotros estamos en deuda con el artículo 21 de la Constitución. Yo plantearía, uno, que fuera la misma población sexodiversa que elaborara un anteproyecto de ley para que lo consignara ante la Asamblea Nacional. Reconocemos que en los últimos tiempos, en el marco de la Revolución Bolivariana, ha habido mayor inserción en distintos sectores de la sociedad, pero lo que tiene que ver con la diversidad sexual y el reconocimiento de esa diversidad y por lo tanto los derechos de la población que forman parte de esa diversidad sexual no es un debate todavía del país. Tamara Adrián, representante de la organización Diversidad Sexual ante la Ley, Diverlex. Buenas tardes. El Estado venezolano viola sistemáticamente sus obligaciones bajo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en contra de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero o intersex, población LGBTI en adelante. Y si les es casi imposible estudiar, trabajar, circular, acceder a la vivienda, a la salud y a los demás derechos en condiciones de igualdad. Quien les habla intentó un recurso constitucional para el reconocimiento de su propia identidad ante el Tribunal Supremo de Justicia luego de casi 6 años y medio. Ni siquiera se le expide una copia certificada del expediente que viene solicitando reiteradamente desde hace más de 4 años. Este es uno de los peores casos de denegación de justicia de que se tenga noticia en Venezuela. La Asamblea Nacional ha bloqueado sistemáticamente las propuestas hechas por la sociedad civil para superar este estado de cosas. No existen planes ni políticas de salud para las personas LGBT. En el caso de que las personas transexuales ni siquiera se les permita acceder con su nombre de elección a los servicios ordinarios de salud. Esto hace que las personas transexuales sean el grupo más vulnerable y más expuesto a la epidemia del VIH. Las personas LGBT
ciudadanos de derechos limitados en Venezuela. En vista de todo lo anterior, solicitamos que se inste al Estado venezolano a cumplir con sus deberes bajo el derecho internacional y regional de los derechos humanos y que estas denuncias que hemos hecho aquí sean superadas de manera inmediata. Muchas gracias. Esto de mezclar ley con esto no va. Lo peor que puede hacer un gobierno, sea de cualquier país, es aprobar leyes como la homosexualidad adoptando niños, como cambiarse el nombre, como hacerles sentir a ellos que tienen el poder para cambiar su entorno, su mundo. En otros países sí, a lo mejor sí ya la aceptaron, pero aquí no. Bueno, la verdad que yo no. Lo que tiene acuerdo en la asamblea, y bueno, que se acepte, bueno, que se apruebe el homosexualismo, que ellos tengan la misma posición, que todo esto y aquello. Yo pienso que esa gente también, alguno de ellos está desviado. Porque cuando tú quieres algo es porque a ti te gusta. Ellos en su lado y nosotros en el otro. La sociedad misma le ha asignado el sitio donde ellos sacan a reducir su euforia y todas esas cosas. Ahí en esos sitios ellos pueden expresarse libremente, pero no lo que está pasando ahorita, que salen a la calle, que se expresan en cualquier sitio público. La persona cuando tiene esos problemas, es la persona que es como el que fuma droga, el alcohólico, son personas perdedoras. Para mí es como un cáncer, una cuestión, claro, porque no está definido nada. Ya tú sabes ya que esa persona era un hombre, y ya tú lo marcaste. ¿Qué opina el pueblo de la sexodiversidad? Eso, maico, hay que matarlo a todos. Le tienen bronca a la mujer. ¿Te imaginas a alguien que ha renunciado al privilegio de ser varón? ¿Y qué quieres que haga el Estado? No es para defender los pobrecitos, pero en definitiva el Estado es una expresión de la voluntad de la sociedad. La ley no hace sino sancionar la evidencia. ¿Qué evidencia es la evidencia transgenérica? Son unas locas, unas descosidas, la mayoría están allá y las otras están más allá. Ahora, viene el conflicto cuando te niegan lo inalienable. Mi nombre, no el nombre que alguien me inventó. Porque yo soy esto. Y esto no se llama Juan, se llama Hanna. ¿Qué significa ser niña? ¿Qué significa ser varón? Es algo bien difícil de definir, más allá de las construcciones sociales y de los roles estereotipados. Se fija mucho en un cambio físico, porque para que te veas mujer tienes que tener toda esa estructura, cabello largo, uñas largas, tienes que tener busto, tienes que tener una cintura, un cuerpo, o sea, que no buscan ni la preparación ni la belleza integral, o sea, espiritual. Una de las cosas que el desarrollo de la tolerancia te obliga es a ser tolerante con el intolerante. Y es una de las cosas más difíciles que hay. O sea, como por ejemplo un hermano mío en el entierro de mi papá, en la misa de cuerpo presente, cuando yo me le acerco a dar la paz, me empuja, casi se cae, y 2 minutos después va a tomar la comunión. Que si te pones a ver en este país, para denigrar a una persona tienes que decirle gay, imagínate trans. Las trans somos muy agredidas en la calle, pero también hay gente que nos considera y nos valora porque
ven otra parte de tu sexo, o sea, no ven tu sexo como tal, ven esa mujer emprendedora, no esa mujer de desastres. Primer Seminario Internacional, Sexualidad, Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Las leyes no son condición ni necesaria ni suficiente para que un derecho valga. Aún con leyes, por diferencias políticas, muchos gobiernos no entregan los insumos, no capacitan a las personas efectoras de un servicio, no difunden sus derechos y las maneras de hacerlos valer. Si de verdad queremos una vida donde la felicidad sea un imperativo ético, si consideramos que la pluralidad es un valor, que la diversidad no impugna, sino que agrega riqueza a la vida social, debemos revisar las posturas dogmáticas que nos producen ceguera frente al dolor humano. Un derecho que no está garantizado es retórica, no es derecho. Estamos instalando un debate extraordinario, un debate que no está exento de polémicas, de contradicciones. Yo creo que es mucho lo que tenemos que hacer nosotros de cara a la sociedad, para que la sociedad entienda que no están intrínsecamente hermanados la palabra patología con la palabra opción diversa sexual. El trabajo que tenemos no es simplemente ir a llevar una propuesta a la Asamblea Nacional. ¿Cuántos naufragios de propuestas no hemos tenido en la Asamblea Nacional? Vamos a trabajar de verdad por los derechos humanos de las personas que han decidido en el ejercicio del libre desenvolvimiento de su personalidad tomar otro camino y que se respete esa decisión de cada quien y de cada cual. Muchas gracias. Ninguna mala intención. Si ellos son felices así, ¿por qué no? Creemos que esta ley de registro civil debe ser reformada por la nueva Asamblea Nacional y reconocer el derecho que tenemos todas y todas a nuestra propia imagen.
Venga. Estrella, pásate para adelante. Pon la cartera del lado contrario, la foto, la ropa. Ciertamente. ¡Derecho ya! ¡Derecho ya! ¿Cómo estás, mi amor? No te voy a contestar 20, quita la rey 20. Acá mismo es. Vamos, Tamara. A veces me preguntan por qué tú has querido ser mujer. Entonces yo le digo, yo no he querido nunca ser mujer. Si por querer hubiera sido, yo no hubiera querido. Yo acepté una situación personal, ser mujer, en un cuerpo de hombre, y acepté el reto que significaba estar en paz conmigo misma. Solo que ahora me ha tocado otra misión que yo no la conocía cuando nací, que es la misión de hacer entender estas cosas a mucha gente. Y hoy en día lo veo como una oportunidad de crecimiento impresionante. Pero sobre todo por la lucha interna contigo misma y por la lucha contra los demás. Ni más, ni menos, iguales derechos. Ni más, ni menos, iguales derechos. Ni más, ni menos. Vamos a exigir que nos reciba, si no el presidente, ¿verdad? La vicepresidenta o la Comisión de Participación Ciudadana y Pública. Vamos a dar esto. Vamos a pedir aquí otra cosa que iguales derechos, porque tenemos iguales. Claro, hay mucha discriminación a muchos aspectos. Todavía, y nosotros tenemos que superar esto. Tenemos que salir para la calle, a convencer a la gente que asuma la diversidad, a hacer conciencia de la diversidad. Porque la igualdad solo es posible con conciencia de diversidad. Creo que la sociedad, antes de criticarnos, debería de ponerse en nuestros zapatos y vivir o pensar un momento como pensamos nosotras. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Por qué llegamos allí? O sea, no te creas que eso es un paso fácil de asumir. Llegar no es lo único, mantenernos es lo importante de esta vida. En la cama. Ya llegué. Dame el beso, pues, sube. ¿Qué tiene? Sube. Ay, dame el besito, pues. Dame el besito. Dame muchachito, mamá. ¿Ah? ¿Cómo te portaste hoy? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te portaste? ¿Ah? Mira lo que te traje hoy. Hoy te vas a dar gran vida, Coco. A estas alturas de mi vida, dije, Dios no me dio hijos, pero me dio sobrinos. O sea, Dios es muy sabio. Yo creo que si hubiese sido una madre, hubiese sido ese tipo de madre controladora. Toma, pues. Toma, come despacio, que eso es todo tuyo. Coco, cónchale despacio. Nadie te está quitando la comida. Mi madre le ha costado mucho aceptar. Me decía, pero si yo vi que nació un niño varón, yo le digo, ¿por qué tú viste que nació un niño varón? Porque nació con un pene. Entonces ella me dice, sí. Yo le digo, porque te lo inculcaron, pero ¿cómo me ves tú? O sea, sí, yo te veo como una mujer, pero tú tienes un nombre que yo te di. Yo le digo, madre, pero no es lo que yo quiero, o sea. Tú eres de terror, ustedes son dos niños de terror. Venezuela
es el dueño de una casa, por poner un ejemplo, y hace una fiesta y nos invita, y cordialmente Desiree llega con el regalo y cumpliendo con su deber de llevar un obsequio, no le cumplieron con su idea de guardarle su pedazo de torta, su cotillón. ¿Y qué pasó allí con Desiree? O sea, es lo que yo pregunto. Nosotras no queremos ser esas personas que llegan de última a esa fiesta o que estuvieron en esa fiesta y se olvidaron, siendo Venezuela y siendo venezolanos, de darnos nuestro pedazo, o sea, lo que nos toca. Reconocimiento a persona de trayectoria, Feliciano Reina. Reconocimiento a persona emergente, Tamara Adrián. Si nos entendemos como seres únicos e irrepetibles, debemos aceptar que cada uno es distinto de ti y piensa y siente distinto de ti, pero que hay algo que tú no puedes negarle, que es su propia dignidad. O sea, solamente cuando tú te decides a ser quien tú quieres ser y echarle pichón, ¿no? En ese momento tú puedes ser feliz, pues, o razonablemente feliz. Esta semana cumplí 3 años en tratamiento hormonal profesional. Después de todo terminé estudiando artes. Tengo sueños nuevos, problemas nuevos y llevo la vida que es normal para mí. Finalmente me dieron respuesta. No merezco el cambio de nombre. La registradora piensa que sexo y género son lo mismo y que soy hermafrodita. Aunque todos mis diagnósticos médicos explican que soy una mujer transgénero. Para ella los testigos que presenté no son gente confiable. Aparentemente no tengo razones suficientes para cambiar mi nombre. Me siento estúpida. Realmente creí que la registradora cumpliría la ley cuando dice: toda persona podrá cambiar su nombre. Al parecer, no soy persona.